Pues muy buenas noches para todos, siendo las 7:35, damos inicio a esta charla académica. El título es Mitos y realidades del tratamiento presintomático en pacientes con diagnóstico de SLNOS. Nos acompaña la doctora Diana Ramírez Montaño, médica genetista, coordinadora médica de la Unidad de Medicina Genómica y Genética de la Clínica Imbanaco. Les agradecemos a la doctora el sacar tiempo de su familia para estar acá con nosotros y acompañarnos en esta charla, que es más un espacio de conversación. Yo creo que algo bueno que nos quedó de pronto de la pandemia ha sido estos pequeños espacios donde nos podemos conectar, y pues agradecerles a todas estas 50 personas que están ahora con nosotros, que nos acompañan, que sacan tiempo de sus familias para seguir hablando sobre estos temas que son importantes, y que la labor que tenemos es seguir llevando esa información a todas partes de, ya no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Entonces, nada, doctora, muchas gracias por estar acá y la dejo en este espacio. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio, como bien lo menciona el doctor Gustavo. Creo que la presentación que hizo, pues mucho gusto para todos. Yo trabajo en la ciudad de Cali, en Colombia, y pues he sido invitada a participar en este espacio académico para discutir un tema de interés que es precisamente cuando nos enfrentamos a casos de pacientes presintomáticos con un diagnóstico de una enfermedad metabólica neurodegenerativa como es la lipofuscinosis seroidea neuronal tipo 2. Entonces, pues primero declarar mi conflicto de interés, básicamente para la presentación de esta presentación. Sin embargo, pues definitivamente todas las ideas expresadas representan mi opinión personal y la evidencia que tenemos disponible actualmente. Entonces, bueno, digamos que hoy vamos a hablar de un grupo de enfermedades, específicamente un tipo de ese grupo de enfermedades que son las enfermedades raras que cursan con epilepsia, entendiendo que, digamos que la epilepsia es un síndrome clínico que finalmente empieza con unas manifestaciones iniciales que son las convulsiones, que se describen de diferentes semiologías y que luego progresan a una sintomatología que requiere un manejo más a largo plazo y que pueden también clasificarse en diferentes tipos. Y dentro de las etiologías que explican la presentación de las enfermedades tenemos diferentes causas, siendo más comunes causas de tipo estructural. Sin embargo, cada vez se reconoce más la importancia del aporte de la enfermedad primaria a nivel genético y sobre todo pues lo que nos convoca hoy, que es el tipo de enfermedades metabólicas que pueden cursar también con epilepsia y que definitivamente requieren de un diagnóstico temprano ante la posibilidad de ofrecer algunas medidas terapéuticas específicas. Entonces vamos a ver que vamos a hablar específicamente de la lipofuscinosis seroidea neuronal tipo 2, una enfermedad de depósito lisosomal, en los cuales conocemos que el mecanismo entonces es la imposibilidad de degradar específicamente unos tripéptidos N-terminales que deben ocurrir por la acción específica de una enzima, que es la tripeptidilpeptidasa 1, una proteasa específica a nivel lisosomal, que permite que diversos sustratos sean clivados entonces para poder ser degradados a nivel del lisosoma. Debido a la ausencia de esta enzima específica, tenemos entonces el subtipo 2 de la enfermedad, que específicamente tiene una prevalencia de 1 en 200.000 y se va a caracterizar entonces, como casi todas las enfermedades de depósito lisosomal que conocemos, por un acúmulo crónico y progresivo que termina entonces en la afectación de órganos. Y vamos a hablar aquí de importancia que esta acumulación ocurre específicamente a nivel de las neuronas, llevando a un daño cerebral progresivo y permanente que termina manifestándose como un deterioro de la función cognitiva global. Vamos a ver que hay unas esferas específicas, principalmente en el lenguaje y a nivel motor, pero realmente se ha tratado de ver la enfermedad como un daño neurológico progresivo que incluso, como mucho estimamos en muchas de las enfermedades metabólicas que conocemos hoy, se presume que empieza desde la vida prenatal y que se hacen manifestaciones muy tempranas debido a que en los primeros años de vida ese acúmulo es insostenible ya para la célula, llevando a diferentes procesos a nivel específico de fisiopatología que van a desarrollar entonces la enfermedad como tal.
En Colombia, aunque no tenemos pues registros específicos para estas enfermedades, sí digamos que se asume que la prevalencia es igual tanto para las diferentes regiones del mundo y tampoco hay una diferencia específica a nivel de sexo referida específicamente en los estudios. Lo que sabemos es que la explicación es la presencia de variantes patogénicas en homocigosis o en heterocigosis compuesta del gen que codifica para la tripeptidilpeptidasa 1, que específicamente está localizado en el cromosoma 11 en el brazo corto, como la mayoría de las enfermedades metabólicas de depósito lisosomal de una herencia autosómica recesiva, con una variabilidad en el inicio y la progresión de los síntomas, incluyendo también la tasa de esa progresión hacia los síntomas, que la podemos dividir entonces en una forma infantil, que se asume que es la más frecuente, que logra iniciar manifestaciones tan tempranamente como el primer año de vida, seguido por un fenotipo infantil tardío, cuya sobrevida puede ser sobre todo máxima hasta los 20 años en los reportes que tenemos, y con una progresión un poco más prolongada. Y hay un subtipo de inicio juvenil que progresa rápidamente clásicamente, pero que inicia más tardíamente. Digamos que los fenotipos que vamos a revisar son limitadas las evidencias a nivel de nuestro país, sin embargo, a nivel de Latinoamérica ha venido reportándose una presentación mixta entre el fenotipo infantil clásico y un fenotipo infantil tardío que podemos llamar como fenotipos atípicos y que vamos a desglosar un poco más adelante en la presentación. Sabemos entonces, como ya en otras enfermedades metabólicas que se deben a la deficiencia de una enzima específica, que de acuerdo a la actividad enzimática residual vamos a tener manifestaciones menos severas y variables en las presentaciones clínicas en los pacientes y por ende pues vamos a observar entonces diferente tasa de progresión hacia los síntomas. Lo que clásicamente se describe es una forma clásica, ya bien sea la clásica infantil o la clásica tardía, que se caracteriza entonces por unas crisis epilépticas precedidas, como lo refiere la literatura, por un trastorno del lenguaje, principalmente un retraso en el desarrollo del lenguaje, que finalmente va a derivar en que la mayoría de los pacientes cursen con trastornos ya profundos de la capacidad del lenguaje, descrito incluso como una neuroregresión en esta esfera, acompañada de otras manifestaciones motoras como pueden ser movimientos anormales, compromisos de la marcha, y ya en el final del deterioro de la función cerebral y de la afectación neurodegenerativa que caracteriza la enfermedad, pues se van a manifestar otros comportamientos, como otras alteraciones como trastornos del comportamiento y demencias. Se ha descrito entonces que también hay una importancia en lo que tiene que ver con la pérdida visual, que vamos a ver más adelante, que caracteriza principalmente unos fenotipos bien definidos, unas características en las imágenes, en los exámenes disponibles para evaluar la capacidad visual, que tienen una presentación que puede dar luz incluso a sospechar esta patología, y también unos estudios complementarios como lo son el electroencefalograma y la resonancia, que si bien no tienen características patognomónicas, sí se ha visto una mayor frecuencia de ciertos cambios que pueden también orientar, si es el caso que se aborde inicialmente los casos a través de esos exámenes, hacia una sospecha específica de la condición, ya que hay algunas ya representaciones específicas que se han definido y que se han reportado con mayor frecuencia en estos pacientes. Entonces, definitivamente lo que sabemos es que tiene un comportamiento, una historia natural en el tiempo, que más o menos se comporta como está este cuadro, refiriéndonos un resumen de lo que es la evolución típica de los pacientes. Normalmente hacia los 2 años o antes están las primeras manifestaciones que pasan normalmente desapercibidas y que se caracterizan tanto por un retraso o una pérdida en el lenguaje desarrollado. Posteriormente, que es cuando se hace el diagnóstico, entre los 3 a los 8 años, perdón, 3 años y 8 meses está allí colocado, pero más o menos entre los 3 a los 5 años es cuando se describe que empiezan a aparecer las primeras crisis epilépticas, que pueden ser de diferentes tipos, se han descrito tanto tónicas como tonicoclónicas, como mioclonías, y que van evolucionando en el tiempo hacia caracterizarse como mioclonías asociadas o no a crisis epilépticas, y en ese momento es cuando se hace la primera asociación
entre un desarrollo de las crisis y posteriormente un retraso del lenguaje. Los padres pueden llegar a manifestar que una vez inician las crisis o previo, un poco antes del inicio de las crisis epilépticas, notan que el paciente ha perdido el lenguaje desarrollado o que definitivamente hay un retraso que se evidencia o que se hace más notorio hacia ese momento. Y hay algo que describe la literatura, y es que el hecho de que se empiecen a tratar las crisis o que se asuma que la crisis puede llevar a un daño neurológico es un punto clave para empezar a perder la sospecha, porque se asume que, digamos, la epilepsia es el componente central del cuadro y muchas veces deja de interrogarse como de manera más a profundidad lo que tiene que ver con el tema del lenguaje, que debería dar como una combinación que permita la real sospecha de la patología. Después se han descrito antes de los 5 años también que acompañado de estas crisis y el compromiso del lenguaje puede aparecer entonces compromisos como la ataxia, alteraciones de la coordinación motora fina, empiezan a notarse cambios en la resonancia magnética cerebral, que vamos a ver más adelante que principalmente comprometen cerebelo y posteriormente pueden comprometer, pueden ser visibles tan graves como una atrofia cerebral generalizada e incluso algunas señales de hiperintensidad que se han ya descritos en los pacientes. Las crisis empiezan a tornarse refractarias y tienen diferentes semiologías, esas crisis que se describen. Cuando llegamos al diagnóstico en promedio, que se describe en una edad entre los 5 años, 48 meses y los 5 años de edad, es como está referido en la literatura dentro de la historia natural de lo que conocemos de la enfermedad, es cuando se llega al diagnóstico y usualmente han pasado más de 16 meses o incluso hasta 3 años de evolución entre las primeras señales que tenían que ver con el compromiso del lenguaje y la combinación con las crisis epilépticas hasta llegar a un diagnóstico que bien puede hacerse tanto por actividad enzimática como por prueba molecular. Y finalmente, en las formas clásicas, el deterioro es tan significativo que lleva a un estado vegetativo hacia los 11, 12 años de edad. En las formas más infantiles tardías se ha visto una evolución más lentamente progresiva, pero comportándose con los mismos componentes aquí evaluados. Puede haber una presentación, como lo vamos a ver, más relevante de algunas de las manifestaciones. Por ejemplo, en las formas más tardías, un mayor protagonismo para el tema del componente de la ataxia, pero finalmente, hacia más o menos entre los 12 años en la clásica y 20 años en las formas más tardías, la evolución natural de la enfermedad es el compromiso generalizado del desarrollo cerebral que lleva finalmente a al estado neurológico muy deteriorado en el paciente y su muerte. Entonces, esto es lo que sabemos, que normalmente en los 2 primeros años pudiéramos ver un proceso de retraso del desarrollo, y ahí es muy importante lo que siempre hemos venido mencionando, y es qué es retraso del desarrollo del lenguaje. Realmente, cuando no sabemos específicamente cuáles son las componentes que hay que evaluar para definir el significado del retraso del desarrollo, pues es difícil, pues obviamente sospecharlo, y ahí es la importancia entonces de poder repasar un poco esos componentes que tienen que desarrollarse específicamente por áreas del desarrollo. Y en este caso, entonces, lo que sabemos es que un niño dice sus primeras palabras entre los 12 y los 18 meses. Usualmente los pacientes con CLN2 se describe con relativa frecuencia que hacia los 18 meses aún no ha iniciado las primeras palabras. Un niño hacia los 24 meses de edad debería ser capaz de unir por lo menos 2 palabras en una frase o frases de 2 palabras, como se escribe, y después hasta los 2, entre los 2 y los 3 años, debería poder desarrollar frases más elaboradas, reconocer casi todas las partes del cuerpo, y hay unas señales pues que nos van a permitir entender un poco cómo es el componente del lenguaje para poder definir dentro de este contexto a lo que se refiere el retraso del desarrollo. Lo que se ha visto entonces es que usualmente los niños pueden empezar a decir sus primeras palabras o no decirlas a la edad esperada, y que si a los 2 a 3 años, que es cuando también pueden presentarse por primera vez las crisis o las convulsiones que se describen como no provocadas, es decir, que no estén explicadas por otro componente como la fiebre, aunque se ha venido reevaluando el tema y hay algunos niños que pueden hacer crisis febriles, es cuando ya se denota más
porque no solamente es que no empiece a decir palabras, sino que los niños empiezan a perder el lenguaje ganado, reconocían las partes del cuerpo y luego ya no las reconocen y dejan de utilizar palabras que para sus padres ya eran comunes dentro de su lenguaje, es cuando podemos llegar entonces específicamente al diagnóstico. La idea sería entonces poder tener este grupo de pacientes que tienen un retraso del desarrollo del lenguaje con una inicial sospecha y que si evidentemente pues, se conjuga con la presentación de las crisis, ya deberíamos entonces aún más prender las alarmas. Entonces, aquí lo que sabemos es que después de que se presentan por lo menos una instauración de las crisis hacia los 3 años y entre los 3 a 5 es cuando se da un periodo crítico de la enfermedad en la cual las convulsiones empiezan a ser intratables, se vuelve una epilepsia, lo que llamamos epilepsia refractaria, empieza el deterioro cognitivo, la ataxia, las mioclonías y aparecen las primeras manifestaciones en los exámenes de deterioro visual. Aunque se ha hablado que incluso en un electroretinograma podría ser evidente que hay un compromiso visual incipiente antes de que empiece a haber manifestaciones clínicas que puedan ser reconocibles. Y esta evolución está marcada que hacia los 7 años se describe que puede aparecer ya una ceguera instaurada y obviamente, digamos, el deterioro motor lo que lleva es a inicialmente depender de silla de ruedas para su transporte y posteriormente básicamente quedar en cama sin posibilidad de movimiento y esto pues finalmente conduce a la muerte prematura de los pacientes que está descrito en los fenotipos clásicos. Entonces está definitivamente aquí como protagonista lo que hemos venido mencionando, un retraso del desarrollo del lenguaje y la edad de inicio de las convulsiones y la semiología de estas convulsiones que aparentemente no nos permite como enmarcarnos en un cuadro típico o que pudiéramos entonces tener como más elementos que nos hicieran hacer sospechar específicamente en esta condición. Visto de otra manera, esto sería lo que veníamos hablando. Hay una fase como de una meseta en la cual los padres no notan ninguna sintomatología asociada al cuadro clínico. Lo que sabemos entonces es que desde la enzima que está pues dejando de funcionar, en ese tiempo lo que va a permitir es el acúmulo progresivo de lo que llamamos los pigmentos fluorescentes que se acumulan dentro del cerebro y dentro de las neuronas que finalmente afectan pues la función cerebral y la primera entonces manifestación clínica que los padres realmente logran detectar es el inicio de la primera convulsión y desde que empieza la primera convulsión hasta que se diagnostica, lo que sabemos es que se pierde entonces lenguaje y capacidad motriz y eso está medido y evaluado objetivamente por unas puntuaciones en unas escalas que permiten entonces definir cuál es la opción para los pacientes a nivel de terapia. Se ha empezado a utilizar escalas específicas, como vamos a revisar, que nos permiten saber dentro de ese deterioro qué tan marcado y qué tan rápido ha sido para poder entonces establecer hasta dónde es importante empezar la terapia, porque definitivamente cuando hay un deterioro muy marcado de la función cognitiva generalizada, específicamente en los dominios evaluados que son el motor y el lenguaje, pues ya el paciente, digamos que no esperaríamos que tuviera ningún beneficio, porque como ya lo hemos visto también en otras condiciones, nosotros no podemos revertir el daño que se ha establecido y definitivamente los procesos asociados al acúmulo de sustancias no degradadas, pues entendemos que tienen unas características específicas que llevan finalmente a unos procesos de inflamación crónica sostenida y a una muerte celular anticipada que van a manifestarse con una instauración definitiva de esa sintomatología sin que podamos revertirlo. Y ahí la importancia entonces de un establecimiento de un diagnóstico temprano que nos permita llegar antes de esa edad promedio al diagnóstico y retrasar entonces el comportamiento esperable de la enfermedad que seguirá siendo hacia el declive de esas funciones dentro de esas escalas que nos permiten valorar objetivamente la condición clínica de nuestros pacientes. Dentro del electroencefalograma realmente, que es algo que se ha visto que puede apoyar el diagnóstico, los neurólogos pediatras describen que no hay un patrón específico de
del comportamiento de los pacientes dentro de lo que ellos evalúan en el electroencefalograma. Sin embargo, se ha visto que hay una ralentización del ruido de fondo y hay algo que también se evalúa, que es la respuesta fotoparoxística, es decir, la capacidad de respuesta que tenemos al estímulo luminoso y que también está comprometido de manera temprana y que de hecho es, al encontrarse dentro de un electroencefalograma obliga específicamente a descartar CLN2. ¿Y qué se observa también dentro de la neuroimagen? Ya lo había mencionado, más tempranamente se ha descrito una atrofia cerebelosa que es, digamos, puede ser incipiente en los primeros años de vida y que al momento del diagnóstico, dentro de las edades promedio que he descrito, que más o menos oscila entre los 48 a los 60 meses, ya es mucho más evidente. Inicialmente, entonces, la atrofia evoluciona sin tratamiento, se describe como una progresión rápida, con una evidencia ya posterior de una atrofia cerebral generalizada, con un incremento tanto del tamaño de los ventrículos como de los surcos cerebrales. Se ha descrito también unas hiperintensidades específicas que vemos acá en esta imagen de la resonancia que comparto de un artículo de neuroradiología publicado en 2016, que nos muestra específicamente que esas hiperintensidades suelen verse en la sustancia blanca hechas en imágenes en T2 y inician en las áreas periventriculares posteriores y que normalmente, pues obviamente ante el ojo entrenado de un neuroradiólogo, no suelen ser, se describen que no suelen ser tan intensas como las que podemos ver en leucodistrofias, por ejemplo, pero que definitivamente pueden también orientar hacia el diagnóstico o por lo menos aumentar la sospecha en caso de que se requiera. También se describen adelgazamientos del córtex, hipointensidades de los tálamos, pero digamos que estas dos iniciales son las que usualmente vamos a encontrar reportadas en la literatura. Entonces, realmente tenemos una combinación de unos signos clínicos que nos van a llevar hacia una sospecha. Tenemos hay unos elementos de apoyo como son las imágenes. Bueno, y como les mencionaba, también podemos tener tomografía de coherencia óptica, que normalmente también van a mostrar un compromiso que puede mostrarnos incluso una respuesta de fluorescencia en algunas zonas pues de lo evaluado a nivel del nervio óptico y dentro del electroretinograma un compromiso de la función visual generalizada que se está pues evidenciando también por el compromiso neurológico que lleva a la instauración de este signo clínico. Y cuando ya tenemos entonces la combinación de diferentes pruebas de apoyo diagnóstico y tenemos entonces la clínica del paciente que nos obliga a sospechar CLN2, entonces tenemos definitivamente que descartarlo y lo que se propone es que se complementen los estudios de todo paciente alrededor de los 3 o 4 años de edad que se presente con convulsiones no explicadas por otro origen o ataxia, y vamos a ver que ataxia viene específicamente dentro de esa sospecha clínica por la prevalencia o el protagonismo que cobra en los cuadros de formas atípicas y que se precede por un desarrollo retrasado del lenguaje o una pérdida de las capacidades del lenguaje ya ganadas y que se puede entonces apoyar en la evidencia que tenemos en los electroencefalogramas. Y finalmente entonces llevaríamos al paciente a un abordaje para confirmar específicamente su diagnóstico, que en este momento para nosotros en el país tenemos disponible tanto el test de actividad enzimática como la prueba molecular específica dirigida hacia el gen TPP1, o incluso se ha propuesto que como hay una sintomatología que se comparte con otras enfermedades específicas que también pueden tener tanto epilepsia como mioclonías específicamente, uno pudiera ayudarse de paneles, normalmente sobre todo para no genetistas se propone la utilización de estas pruebas que nos permitan entonces abordar de manera simultánea diferentes diagnósticos diferenciales. En el país entonces está disponible dentro del programa diagnóstico que apoya específicamente Biomarín el panel de epilepsias y ataxias que lo que va a permitir es un abordaje inicial de diferentes etiologías específicas, incluyendo pues por supuesto el descartar CLN2
dentro de un abordaje molecular. Entonces, al tener efectivamente tanto la evidencia de la deficiencia enzimática como de los dos alelos con variantes patogénicas, podemos confirmar el diagnóstico de CLN2 y proceder entonces a definir el abordaje terapéutico del paciente. Entonces, aquí está más o menos lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la sospecha, crisis epilépticas, principalmente también se ha descrito en fenotipos caracterizados por mioclonías, más un déficit neurológico principalmente del lenguaje o ataxia, remitir para prueba metabólica o prueba molecular. Importante en los escenarios, y lo vamos a ver en función del caso clínico que vamos a presentar el día de hoy, es que normalmente pues ante antecedentes de consanguinidad o en particular sabemos específicamente que en Colombia más que consanguinidad nos refieren mucha endogamia a los pacientes, pues siempre puede, y hay un paciente que se comporta con esta característica clínica, que está cursando con una epilepsia, siempre entonces, si hay consanguinidad o endogamia, sospechar que pueden haber patologías de comportamiento de herencia autosómica recesiva y indagar en detalle sobre la posibilidad de que estemos enfrentándonos a un paciente que ha tenido un retraso del lenguaje que puede haber pasado desapercibido. Entonces, iniciando con la presentación, con el título de la presentación que nos informaba acerca de los mitos que tenemos en cuanto al diagnóstico presintomático. Entonces, inicialmente, empezar a desglosar un poquito por qué es que hay como tanto de mito alrededor de la enfermedad en el país, y es específicamente porque nosotros estamos teniendo cuadros de CLN2 atípicos en los cuales alcanzamos a tener actividad residual de la enzima, como lo habíamos mencionado antes. Entonces, en este caso, los pacientes usualmente, claro, también se van a presentar con crisis epilépticas, pero llamativamente, cuando se indaga a los pacientes, el inicio ha sido mucho más tardío, alrededor de los 6 años de edad, el cuadro empieza a aparecer las primeras convulsiones, y durante el curso de la enfermedad, el 100% de los pacientes terminan desarrollando ataxia. Sin embargo, a pesar de que la ataxia es una característica importante, la mayoría de los pacientes seguirán consultando específicamente por la aparición de crisis epilépticas o por una evidencia de un electroencefalograma anormal, que es como la herramienta clínica más importante dentro del contexto del abordaje de estos pacientes. Finalmente, entonces, los trastornos del lenguaje, si bien están reportados, no son como tan marcados como lo vemos en las formas clásicas, y definitivamente el deterioro cognitivo en estas formas, aunque se describan como CLN2 atípicas o de presentaciones más tardías, sigue siendo muy relevante la importancia del tratamiento, porque a pesar de que se estime que la progresión puede ser más lenta porque finalmente tuvo un inicio más tardío, la verdad es que el daño es permanente, el daño se sigue dando y el daño es severo aún en formas atípicas, llevando a un compromiso generalizado pues de toda la parte neurológica, que finalmente termina retrasando unos años el mismo comportamiento, pero no es como otras formas de enfermedad en las cuales la diferencia es dramática, sino que suele también tener un momento en el que la enfermedad progresa rápidamente y compromete significativamente la calidad de vida de los pacientes. Entonces, acá está. Dado los reportes que tenemos, se estima que en Latinoamérica tenemos una prevalencia incrementada con respecto a otras partes del mundo y que puede llegar a representar hasta el 30% de los casos, o sea que las formas atípicas realmente no son tan atípicas. Y pues ya si estamos enfrentados a una patología que consideramos una enfermedad rara con una frecuencia de aproximadamente 1 en 200,000, y si aparte de lo que nos están diciendo, que es que los pacientes tienen un comportamiento, que la forma clásica, que la epilepsia, que el desarrollo, que el retraso del lenguaje, y nos cambian y nos dicen que al menos 1/3 de esos pacientes no van a tener eso que nosotros esperaríamos de forma temprana o a ciertas edades, sino que se van a manifestar más como una ataxia y y obviamente acompañado de crisis epilépticas, pero que aparecen más tarde, pueden pasar aún más desapercibidos estos pacientes ante los clínicos, debido a que pues usualmente vamos a asociar que las manifestaciones neurológicas adicionales que van a tener los pacientes se deben al
al compromiso derivado de tener epilepsia e incluso del uso de los medicamentos para la epilepsia, y no necesariamente vamos a asociarlo a una patología como es el N2. Entonces acá está igualmente, las dificultades del lenguaje terminan apareciendo en los pacientes, en el 100% de los pacientes. Sin embargo, la edad de inicio suele ser más tardía, sobre los 10 años, 11 años. El deterioro cognitivo empieza más o menos desde los 9 años de edad reportado, y la atrofia cerebelosa es característica también. Es por eso que se estima que tienen un comportamiento de ataxia muy importante, porque el 93% de los pacientes están comprometidos por una atrofia cerebelosa muy marcada. Entonces, la gran pregunta es, ¿y qué pasa si yo tengo un paciente presintomático? Entonces, diríamos, ¿realmente es fácil encontrar pacientes presintomáticos? Si ya estamos viendo que llegar al diagnóstico es muy complicado, que definitivamente no hay como una facilidad en que la crisis tenga cierta semiología. Sí, sabemos que se describen más unas mioclonías, pero no es único de esta condición la presentación de mioclonías, e incluso pueden tener ir evolucionando en diferentes tipos de crisis. Las mioclonías pueden aparecer independientemente como movimientos, como trastornos del movimiento, y también tener crisis adicionales diferentes a mioclonías los pacientes durante su curso clínico. Tenemos un retraso de desarrollo del lenguaje que es muy difícil de identificar. Usualmente, no sé si a ustedes también les pasa, pero siempre se asume que las niñas hablan más rápido que los hombres, entonces a los hombres les damos como más esperita y vamos a aguantarlos un poquito más, y los niños tienen su curso. Y finalmente, cuando empiezan las crisis epilépticas, pues, y no hablan los pacientes posteriormente, pues lo asumimos como un compromiso de lenguaje. Entonces, ¿qué tan fácil realmente es llegar a un paciente presintomático? Pero la literatura nos dice que es muy difícil, que si bien es cierto que hay una apuesta generalizada por un diagnóstico temprano y que se considera una urgencia, el diagnóstico temprano en las primeras manifestaciones, cuando apenas están arrancando la sintomatología, la verdad es que sigue siendo muy difícil, ya que los pacientes, lo que usualmente ocurre es que nos van a llegar ya cuando tienen varios años con una epilepsia ya definida, y ya allí lo que podemos hacer usualmente es mantener la función que el paciente todavía conserva, pero no podemos entonces prevenir que aparezcan o que se desarrolle de forma natural las otras manifestaciones que conocemos. Entonces, esto es el promedio de lo que conocemos clínicamente, que el diagnóstico se está retrasando un promedio de 2 años desde la primera convulsión que ocurre hacia los 3, y que los síntomas iniciales pues realmente son muy inespecíficos, que la progresión esperada en los pacientes por la historia natural se confunde con tanto el efecto de los secundarios de los fármacos, y pues si hay control de las crisis y de la epilepsia y no asociamos el compromiso del lenguaje dentro de la ecuación, pues realmente el retraso puede ser aún mayor hasta que se vuelve una epilepsia refractaria. Entonces, cuando un niño que empieza con convulsiones, pues vamos a tener que enmarcarlo tanto en un síndrome de epilepsia que explique sus manifestaciones de forma distinta, o dentro del subgrupo de lipofuscinosis ceroidea neuronal, dentro de las cuales la CLN2 no es la única, pero pues es una de las más frecuentes dentro del grupo, y definitivamente la que estamos revisando ante la posibilidad de terapia que aparece más o menos desde el 2017. Y cuando tenemos una neurodegeneración, usualmente se suele pensar más en otras enfermedades que puedan tener compromiso de sustancia blanca o sustancia gris, y que normalmente dentro de sustancia blanca pueden tener mayor compromiso de la función motora. Entonces, la verdad es que la única manera posible de hacer diagnóstico presintomático es en los escenarios en los cuales tenemos la posibilidad de hacer tamizaje neonatal, que sigue siendo un punto de discusión importante, el cual no vamos a entrar hoy en detalle, pero que nos enfrenta a la misma pregunta que nos trae aquí, y es qué tan temprano podemos nosotros llegar realmente a iniciar un tratamiento ante un paciente presintomático. Y pues la literatura nos describe es que los casos presintomáticos reportados y la posibilidad pues de instaurar un tratamiento, digamos, preventivo es en familias con casos previos. Hemos llegado a hermanos de los pacientes posterior a un diagnóstico de uno de los hijos de la familia, y podemos captarlos tan tempranamente como en los primeros 2 años de vida, donde ha pasado
no han iniciado las primeras crisis y usualmente lo que describen los padres no es más allá que un leve retraso del lenguaje o incluso en pacientes que no han manifestado ningún compromiso del desarrollo de la esfera del lenguaje. Entonces acá tenemos los pacientes que nos convocan el día de hoy de la experiencia del Hospital Universitario del Valle. El primer paciente es un paciente captado por neurología pediátrica en apoyo con genética dentro de la institución del Hospital Universitario del Valle. El paciente actualmente tiene 6 años, pero fue diagnosticado a los 5 años de edad. Es el fruto de la segunda gestación. La madre describe un neurodesarrollo normal hacia más o menos los 3 años. Ella es muy enfática en describir que el paciente hablaba y se comunicaba con sus padres, que inició las convulsiones hacia más o menos los 4 años de edad de predominio mioclonías. Y a partir de ese momento, entonces hay una pérdida tanto de los hitos motores como del lenguaje que él ya tenía ganado, que en particular, pues ese es un caso bastante dramático, por decirlo de alguna manera, ya que ellos son inmigrantes de Venezuela, ambos padres son de la región de Táchira. Ellos no son familiares, no están relacionados, no tienen isonimia, no comparten ninguno de sus apellidos, sin embargo, pues vienen de la misma región. El paciente entonces inicialmente, adicional a que definitivamente pues tuvo esta sintomatología, tuvo un retraso importante para iniciar también el manejo por neurología pediátrica, pero al momento de llegar a la institución y de confirmarse el diagnóstico por una sospecha dirigida de parte del neuropediatra, se definió como candidato a tratamiento y logró completar 5 infusiones y tuvo que suspenderlo porque hubo un componente asociado a un taponamiento de la válvula del catéter que se usa para la infusión. Y este es el momento en el que no ha podido reiniciar las infusiones porque adicional a que tuvo el componente del taponamiento de la válvula, en el momento en que se iba a hacer la reimplantación del catéter por un reemplazo, el paciente se evidenció por imagen que tenía una colección, que inicialmente se pensó que era una infección, pero que después se consideró que era como un higroma residual, y finalmente entonces se le dio control de imágenes para esperar a que se resolviera esta situación y mañana, si todo sale bien, será llevado de nuevo a la reimplantación de su catéter para reiniciar la terapia. Llegando al diagnóstico del hermanito, llegando al diagnóstico de este paciente, se conoció a su hermano, que para este momento tiene 21 meses de edad, cumple los 2 años en enero. Se tamizó, digamos, por el diagnóstico del hermano a los 9 meses de edad y se encontró que pues, tenían la misma variante genética. Hasta el momento el paciente es asintomático, tiene un desarrollo motor que es esperable para su edad, lográndose estaciones a los 8 meses, una bipedestación a los 9 meses, marcha hacia los 11 meses. En este momento corre, sube escaleras, no tiene una marcha táxica, ya vamos a ver algunos videos, y logra aproximadamente entre 7 y 10 bisílabos según sus padres, tiene una intención comunicativa. Si bien, digamos, tuvo sus primeras palabras apenas hace 3, 4 meses, como lo describen sus padres, la verdad es que reconoce las partes del cuerpo, logra el paciente comprender las órdenes que se le dan y demás, por lo que usualmente dentro de la escala de puntuación, que la revisaremos en unos momentos, se conserva el puntaje intacto de la función tanto motora como del lenguaje, dándole un puntaje de 6, que es importante para definir también el inicio de la terapia. No ha convulsionado, los padres refieren que ha tenido un curso muy similar al de su hermano, en los cuales realmente no hay manifestaciones antes de los 2 años de edad que ellos pudieran asociar con alguna patología o que algo que les preocupe dentro del componente clínico a ellos. Este es el hermano número 1, el paciente diagnosticado inicialmente, que está pendiente del reinicio de terapia. Esos son los movimientos que la mamá describe, que son persistentes a lo largo del día, que no logran control con el manejo antiepiléptico instaurado y que pues estamos pendientes del reinicio de la terapia. El paciente al momento de iniciar la terapia lograba pues dar algunos pasos
pero sí era una marcha muy inestable y dentro del desarrollo del lenguaje alcanzaba solo una puntuación de 1. Este es el hermano está asintomático. Este es el paciente. Aquí está un poquito la marcha para que la veamos. Este es el padre del niño. Está en una situación que el padre también es muy expectante de depender del manejo. O sea, está un poco confundido, aunque hemos venido hablando con él respecto a realmente cuándo es el momento de empezar la terapia para su hijo, porque estamos en un gap en el que ellos ven que el paciente está completamente sano, pero saben cómo ha sido el comportamiento de su otro hijo y no quieren que se le ofrezca como una terapia cuando ya no haya como nada por salvar de lo que es el desarrollo que ellos esperarían de su hijo, pero tampoco logran entender muy bien, y es algo que pues, nos enfrentamos también nosotros, cuál es el momento idóneo para empezar la terapia. Y creo que más que respuesta, lo que vamos a tener hoy es una discusión al respecto sobre entonces cuándo deberíamos empezar realmente la terapia, si hay que esperar alguna manifestación clínica o si definitivamente el momento en el que sabemos es cómo está el paciente, pero que esperamos que en los próximos años evolucione a todo lo que ya hemos repasado la historia natural de la enfermedad, entonces allí podríamos empezar a actuar. Entonces, esto es un poquito de la evidencia de lo que tenemos en literatura, el publicado del 2021, el reporte pues de casos más grande que tenemos en el país. Se describieron entonces en total 8 pacientes y había una paciente dentro de esa cohorte reportada, literatura, una paciente reportada porque el hermano estaba comprometido por la condición y también llegaron a su diagnóstico en ese momento. Entonces, los síntomas que se describen, como ya lo hemos visto, el compromiso del lenguaje, tanto en las formas típicas como atípicas, el desórdenes del movimiento, ataxias en formas atípicas más prevalente, convulsiones y regresión del desarrollo, que se describía más en los 5 casos atípicos que se describen en esta cohorte versus las formas clásicas. Aunque pues digamos que el 100% de los pacientes terminan reportándonos a nosotros un compromiso específico de la disfunción cognitiva. Y aquí los laboratorios o las pruebas adicionales que ellos complementaron, que es el electroencefalograma, que normalmente pues se encontró anormal en los pacientes reportados dentro de la forma clásica. En todos los pacientes se encontraron anormalidades reportadas. El electroretinograma también comprometido de manera contundente en los fenotipos clásicos. La respuesta fotoparoxística, como se los mencionaba, que es una condición que obliga a descartar CLN2 en los reportes. Y la resonancia cerebral, usualmente como en las formas clásicas la evolución es mucho más rápida, se suele ver un compromiso al momento del diagnóstico de iniciar terapia que ya es muy evidente, principalmente caracterizado por la atrofia. Y acá un poquito de nuestra situación país, como para tener una referencia, la edad de inicio de los síntomas hacia los 36 meses de edad, la edad de la primera visita y el motivo que obliga a consultar, siendo el 70% de las veces las convulsiones hacia los 48 meses de edad. La regresión usualmente notada después de los 3 años de edad cuando se reporta, el tiempo que estamos tardando entre que se diagnostica y se logra iniciar la terapia a nivel del mundo es alrededor de 2 a 3 meses según los reportes. Aquí estamos en una media de 11 meses. Claro que hay pacientes que se han beneficiado del inicio rápido de esta forma de la terapia. La edad al iniciar terapia con una media de 72 meses, siendo el caso pues dentro de esta cohorte más joven a los 48 meses, y el tiempo de terapia que lograron los pacientes en promedio era de 9 meses. Y
el tiempo que pasó entre los primeros síntomas hacia el diagnóstico usualmente están referidos en tiempos de 1 año, lo que digamos que se ajusta a lo reportado dentro de la literatura. Y acá entonces, esta paciente asintomática que se describe, tenían, digamos que en esta serie es bien característico que como la prevalencia de fenotipos atípicos, nos invitan a hacer una reflexión sobre la característica de la regresión del lenguaje, la pérdida de la capacidad del lenguaje que tienen los pacientes previamente ganada. Y para esta paciente asintomática es una paciente hermana de un afectado que también tenía un curso atípico de la condición, que tiene 2 años de edad, que pues, también se le buscó actividad enzimática por el diagnóstico de su hermano, con una neuroimagen normal, inicia terapia a la edad de 2 años, están 9 meses de seguimiento y dentro de la descripción que hacen, que no es muy amplia, pues se describe que hasta el momento no ha tenido ningún cambio clínico asociado a lo que esperaríamos dentro del fenotipo de la enfermedad. Y otro reporte que tenemos en la literatura muy similar al que estamos discutiendo hoy son 2 hermanos, uno con diagnóstico de CLN2 a los iniciando terapia a los 47 meses de edad, y otro hermano presintomático de 23 meses de edad que inicia también terapia. Básicamente, lo que describen ellos es que a pesar de que empezaron tratamiento, el comportamiento específicamente de los puntajes, de lo que uno digamos, esperaría en el comportamiento clínico a lo largo del tiempo para ambos pacientes, es que a pesar de la instauración de la temprana, en el paciente que está comprometido con la condición, hay una pérdida igual en los puntajes dentro de la escala motor. Dentro de la escala motor, el paciente con puntos es el paciente afectado, el paciente presintomático es el que está descrito con los cuadrados. Entonces, tanto la escala de puntuación, tanto para lo motor como para lo del lenguaje, hay una pérdida de la puntuación durante el tiempo que se realiza la terapia en el paciente, que finalmente termina siendo o marcando pues un deterioro dentro de la condición clínica del paciente, a pesar de que obviamente se ralentiza, sigue habiendo un compromiso que se está dando, y eso está dado es porque al inicio de la terapia ya había un compromiso importante dentro de estas funciones cognitivas. Y finalmente, al evaluar también escalas independientes que tienen que ver con la función motora gruesa, también hay un cambio significativo, aunque aún la tendencia en la parte motora medida por esta escala de validación es que haya como una estabilización de esa sintomatología o esa presentación. Entonces, a lo que van definitivamente estas publicaciones es que pareciera que la única manera de definitivamente de retrasar o de no presentar las características típicas que se van a tener en cuenta en esta presentación de esta enfermedad es iniciar la terapia lo más temprano posible. Y eso es algo que nos hablan entonces también, la neuroimagen de apoyo que nos mostraba al paciente, tanto el afectado como el presintomático, que como vemos, si bien el deterioro ha sido, digamos, hay una progresión de la condición, a pesar de que el paciente se encuentra ya completa 2 años de tratamiento, sigue persistiendo la atrofia cerebral. Podemos ver un aumento de los ventrículos, un incremento del tamaño de los surcos cerebrales, lo que habla pues de que definitivamente hay un compromiso que no podemos revertir, mientras que la neuroimagen del paciente tratado definitivamente no muestra el comportamiento que observamos en el hermano afectado. Entonces, realmente aquí es algo que coloco sobre la mesa, y es que si tenemos, digamos, la indicación para el tratamiento no está asociado a la presentación de ninguna manifestación neurológica o de ningún síntoma, solamente nos hablan de diagnóstico confirmado, tanto por actividad enzimática o análisis de genotipo, y realmente debemos hacernos la pregunta es, ¿por qué esperar alguna manifestación si sabemos que la manifestación va a ser el resultado de un acúmulo progresivo que ya ha generado un daño celular a nivel de los tejidos? Para la actividad
en Colombia, para Colombia la indicación es hasta los 15 años de edad. Debe tener una puntuación de los dominios motor y el lenguaje, bien sea igual o mayor a 3 puntos, pero debe tener al menos un punto en cada uno de ellos. No es que los 3 puntos solo dependan del motor o del lenguaje, usualmente van a depender del motor y más puede haber un compromiso mayor del lenguaje, pero nos dicen que debe ser una suma de 3 o más puntos sumando ambos dominios y obtener un punto al menos en cada uno de ellos. No hay una información disponible de la eficacia a largo plazo, sin embargo, se recomienda hacer una evaluación para definir clínicamente la necesidad o la pertinencia de continuar el tratamiento y pues las dosis están allí anotadas y pues vienen de acuerdo a lo que está avalado por INVIMA actualmente. ¿Qué se habla? También que el tratamiento debería interrumpirse si al hacer evaluaciones clínicas cada 24, con mínimo 24 semanas, no hay cambios en la función motora o se reducen no hay cambios en la función motora, no. Si se pierde más de 2 puntos tanto en la puntuación de los dominios de motor y de lenguaje durante 2 evaluaciones consecutivas, debería uno suspenderlo y si se pierde o se llega a 0 en las dos evaluaciones, es decir, que el paciente ya no logra ninguna puntuación en ninguno de los 2 dominios, entonces definitivamente también debe suspenderse la terapia. Esto es como para recordar en qué se basa la puntuación, la escala de clasificación. La función motora, digamos, está en 3 puntos, es cuando él camina, no hay ataxia, no hay caídas. Y en lenguaje, es el lenguaje normal, apropiado para edad, sin deterioro clínico evidente. Ya de acuerdo a los puntajes cuando van disminuyendo, vamos a presentar entonces caídas más frecuentes, la necesidad de necesitar apoyo para la marcha o en el lenguaje. Entonces, cuando los ya no logran entender todo lo que el paciente dice, solamente tiene capacidad de formar oraciones muy cortas para sus conceptos, pero no logra como desarrollar ampliamente el lenguaje, hasta que definitivamente se hace una pérdida total de la vocalización o de por lo menos emitir palabras que realmente se puedan comprender, y cuando el paciente está inmovilizado en cama, que ya no puede caminar ni gatear. Recordar entonces que lo que mencioné de la edad para el inicio de la terapia es para arrancar la terapia, teniendo en cuenta que hay fenotipos atípicos que pueden presentarse con manifestaciones más tardías. Obviamente los pacientes que ya se encuentren en una terapia antes de esa edad hayan iniciado, pues deben continuar su tratamiento, porque entendemos que esta es una enfermedad que requiere de un reemplazo enzimático permanente, porque pues no tenemos manera de sustituir esa enzima si no es administrándola de forma exógena. Y lo que vemos en el tratamiento, ya para ir finalizando, es que definitivamente los pacientes, digamos, aunque algunos logran estabilizarse y no progresar clínicamente, al menos el 87% van a tener una evolución que permita mantener un desenlace diferente al que esperaríamos por historia natural de la enfermedad. No hay resultados a largo plazo, pues, como de la eficacia. Seguramente tendremos más evidencia en los próximos años, pero por lo menos en la serie, teniendo en cuenta, en la serie de pacientes colombianos, teniendo en cuenta que aquí había pacientes, un predominio de pacientes con fenotipos atípicos, que es lo que estamos mencionando más o menos a la mitad de esta charla, la mayoría de los pacientes pues no tuvo un componente de progresión que se describa entonces como una pérdida de la puntuación de más de 2 puntos dentro de la escala de clasificación clínica. Entonces, aquí ya para terminar, en todo cuadro de epilepsia de causa no clara deberá evaluarse entonces la aparición concomitante de un retraso del lenguaje. Hay una identificación presintomática que hemos evidenciado a través de casos de la vida real en el mundo, a través del abordaje de familia con casos conocidos. El curso natural de la enfermedad solo se modifica con un tratamiento temprano, que es la oportunidad que tenemos incluso de pacientes presintomáticos. Y los síntomas inespecíficos, pues realmente la enfermedad son los que llevan a consolidar un retraso en el diagnóstico, como lo hemos notado, y que no es algo que es exclusivo a países como el nuestro, sino que en realidad es una patología que nos enfrenta a situaciones clínicas que son comunes y que normalmente no tenderíamos a pensar que son independientes la una de la otra, sino que pueden ser el resultado de una causa-efecto
digamos, entendiendo epilepsia y deterioro cognitivo o epilepsia y pérdida de funciones como las que están asociadas al lenguaje. Pues quedo atenta a sus preguntas y comentarios. De nuevo agradezco pues la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas por el espacio para participar en esta actividad académica y muchísimas gracias por su atención. Doctora, muchas gracias por una magnífica presentación. Yo creo que nos amplió un poco el panorama de esas oportunidades y de llegar temprano, sobre todo en todo este tipo de enfermedades metabólicas, la importancia de llegar temprano. Y bueno, espero lo del tamizaje sí es una discusión que creo que nos tomaría mucho tiempo, pero bueno, acá tenemos unas preguntas. El doctor Aldo nos pregunta si hay una relación genotipo-fenotipo en CLN2 y si la actividad enzimática sirve para definir a los presintomáticos. Pues bueno, realmente no hay como tal artículos de una correlación genotipo-fenotipo. Sí hay unas variantes genéticas descritas que se asocian principalmente con fenotipos clásicos. Usualmente en las cohortes de pacientes más grandes podemos ver que esas variantes se presentan en homocigosis o al menos en uno de los alelos cuando se presentan en heterocigosis compuesta, pero pues así totalmente definido una correlación genotipo-fenotipo no, pero podemos llegar a asumir, como en otras enfermedades metabólicas, que hay variantes pues que afectan realmente más la capacidad de tener una actividad residual de la proteína, como son las variantes truncantes, como son las variantes que llevan a que los transcritos pues queden incompletos, como lo son la frameshift, las variantes de tipo nonsense, que básicamente van a hacer que la enzima, como en su estado natural, que se presente de manera completa, no sea pues como funcional y serán los que se asocian a fenotipos más severos y esperaríamos que variantes que no estén tan cerca de los dominios funcionales o de tipo MINSENS, pues localizadas en otras localizaciones, puedan llevarnos a una actividad residual que permita las presentaciones atípicas. Y por supuesto, en los pacientes que tienen el diagnóstico, debido a que hay unas variantes que están afectando ambos alelos, pues vamos a tener la evidencia, aunque estén presintomáticos, de la disminución de la actividad enzimática, porque definitivamente, digamos, la información genética que tienen no va a permitir que podamos tener una presencia de una enzima funcional en la cantidad que se necesita para la función. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta de pronto ahorita que mencionaba sobre las indicaciones INVIMA, de pronto, ¿cuál sería como la edad en la cual se podría iniciar este tratamiento, ¿cierto? Porque hablamos de pacientes presintomáticos y de más temprano mejor, pero yo no sé si, doctora, en su experiencia de pronto, ¿cuál sería como esa indicación o esa edad que podríamos iniciar tratamiento en estos pacientes? Pues mira, después de lo que uno revisa en la literatura, lo que uno desearía es empezar tan pronto se tenga el diagnóstico. Realmente no hay como un soporte que nos diga exactamente a qué iniciar. Realmente la indicación en el país no quedó con un límite inferior, solo quedó con el límite superior de los 15 años que les mencionaba, pero la idea es que si tenemos la posibilidad de intervenir al paciente antes de que haya un deterioro que sea evidente clínicamente, estaríamos, digamos, ganando tiempo de ese cerebro en el contexto como puramente clínico. Y si tenemos la opción de llegar al diagnóstico del paciente tan temprano como una edad inferior al año o a los 2 años, que es lo que se ha descrito más en la literatura, pues pensaríamos que es el momento idóneo para hacerlo, arrancar el tratamiento para suplir con reemplazo enzimática, esa actividad eficiente de la enzima que pudiéramos llegar a pensarnos que es la que finalmente más adelante va a terminar con la representación clínica y neurológica que estamos evidenciando. Muchas gracias, doctora. Acá el doctor Blair nos pregunta, la felicita, doctora, por una muy buena charla. Nos menciona si la respuesta fotoparoxísmica en electroencefalograma tiene la misma frecuencia en casos típicos y atípicos. Pues realmente lo que está más que todo reportado es en fenotipos atípicos, pero uno esperaría que sí. Sin embargo, digamos, como lo mencionaba, no están todos los pacientes con CLN2.
y digamos que las cohortes de pacientes tienen sus particularidades, pero lo que se ha visto es que eso pues depende del deterioro específicamente de la región occipital, que va a dar esas manifestaciones específicas a nivel del electroencefalograma. Muchas gracias, doctor. Una pregunta, si al hermano asintomático ya le iniciaron tratamiento o en qué proceso va, le van a iniciar, van a esperar. Pues digamos que se tomó la decisión de empezar tratamiento con el paciente. Él está formulado en este momento, más no ha iniciado terapia. Perfecto, muchas gracias. Doctora, y de pronto un tema que el doctor Aldo nos pregunta sobre si hay información sobre epigenética y CLNEOS y si de pronto hay alguna investigación de terapia génica para estos pacientes. De lo que le pregunta el doctor de epigenética y Selenas, aún no hay como documentado nada que tenga que ver con esta información. Estamos avanzando en epigenética, muchas enfermedades, para esta específicamente no tenemos información. Y de terapia génica sí, pero aún se encuentra en fase 1. Perfecto, doctora. ¿Y qué efectos de pronto adversos se pueden tener o serían los principales efectos adversos en estos pacientes? Y si de pronto hay estudios sobre reacciones adversas, severas, o si hay resistencia al tratamiento de pronto. Pues mira, como se ha descrito en la mayoría de terapias, no hay como efectos adversos severos que hayan obligado a la interrupción de tratamiento en los pacientes que se estudiaron. Hay reportes ya hasta 161 semanas en pacientes que se documentaron en los ensayos clínicos. La mayoría de los pacientes reportan de manera frecuente fiebre, tienen algunos emesis, asociados al manejo de la aguja que se utiliza para la infusión del catéter, algunas infecciones de los dispositivos que obligan a su retiro y reimplantación, pero realmente nada que haya generado una preocupación. Se considera inicialmente que tiene un perfil de seguridad que es bueno para un tratamiento de este tipo. Y en cuanto a las reacciones de hipersensibilidad, digamos que son tolerables, no obligan, como lo menciono, a la interrupción de la terapia, y pueden ser controladas con manejos convencionales como los antihistamínicos. Doctora, pues nada, de nuevo, por parte de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, para nosotros fue un gran honor poderla tener acá, compartir esas experiencias con toda esta comunidad académica. Le agradezco mucho por su tiempo y a casi más de 70 personas que estuvieron acá con nosotros escuchándola, que ya se han ido retirando de a medio. Entonces, nada, para agradecerle mucho y espero pues a todos que les haya agradado esta gran conferencia. Igual, si tienen dudas o algo, nos pueden escribir y con todo gusto les pasamos los comentarios a la doctora. O si tienen algún caso de pronto que quieran comentar, yo sé que la doctora nos ayuda ahí en un tiempito que pueda tener y bueno, próximamente los estaremos invitando a nuestra siguiente charla académica y bueno, muchas gracias para todo. Una feliz noche, que descansen. Hasta luego. Con muchísimo gusto. Gracias. La charla se va a montar en la página de la asociación posiblemente el próximo año para que las personas la puedan volver a revivir, la puedan como ver o parar de pronto en algún momento que quieran verla. Entonces estaremos organizando todo el proceso de editaje y subirla pues a la página para que las personas, creo que la doctora nos dio la autorización, ¿cierto? De que la podamos retransmitir. Sí, 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 Ah, quedó perfecto. autorizado. Ah, perfecto. Entonces, y acá queda grabado por ahí derecho. Entonces lo vamos a subir. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.